Un niño pobre se puso un traje de hombre en el parque y le preguntó, ¿por qué no visitas nunca la tumba de mi madre? Lo que reveló a continuación lo cambió todo. Hola, mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. No era un día agradable. El cielo estaba cubierto de densas nubes y el aire frío de julio cortaba los rostros de quienes insistían en caminar lentamente por las avenidas del Parque 3 de Febrero en Buenos Aires. Era el tipo de tarde que hacía que todo pareciera un poco aburrido. Los árboles, los edificios al fondo, incluso la gente. Entre ellos caminaba Tomás Ferreira, traje oscuro, abrigo pulcro, zapatos caros, pero una mirada perdida en los ojos. Parecía un ejecutivo recién salido de una reunión, pero sin un destino claro. En realidad, solo quería escapar unos minutos del silencio de su propio apartamento, donde ni siquiera la vista desde el piso 23 podía silenciar la soledad. Con cada paso, el sonido de los zapatos contra la grava se mezclaba con el viento y los ecos de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando sintió un ligero toque en la manga de su chaqueta. Miró hacia un lado y vio a un niño, cara delgada y sucia, ojos fijos en él. ¿Por qué no visitas nunca la tumba de mi madre?, preguntó el niño con una firmeza que hizo que Tomás se congelara en el lugar. Parpadeó unas cuantas veces, intentando averiguar si había oído correctamente. ¿Qué?, dijo casi automáticamente, mirando a su alrededor como si esperara que fuera una broma. El niño no apartó la mirada. No parecía perdido ni confundido. Se limitó a sujetar con fuerza el dobladillo de su vieja mochila y habló como si hubiera ensayado esa frase durante meses. Mi madre se llamaba Emma, murió, y yo soy su hijo. La frase cayó como un puñetazo. Tomás dio medio paso atrás. No, espera, eso no tiene sentido. Debes estar equivocado. Lo siento, pero... Y entonces, el chico sacó una fotografía del bolsillo de su abrigo y se la ofreció. Era una foto desgastada, arrugada y descolorida. En ella, un joven y sonriente Tomás abrazaba a una mujer con el pelo recogido y un vestido ligero. Emma, la Emma que conoció hace años y de la que nunca más supo nada. La Emma que amó y perdió sin entender por qué. Tomás sintió que sus piernas se debilitaban. Tomó la foto con manos temblorosas y se sentó en el banco más cercano. ¿Dónde sacaste eso?, preguntó con la voz enquebrada. Me la dio. Antes de morir, dijo que algún día vendrías y si lo hacías, te mostraría esta foto, para que supieras que existo. El niño dijo eso con una serenidad que dolió. No había ira ni desesperación, solo una súplica silenciosa de atención, de verdad. Tomás miró la foto como si fuera capaz de rebobinar su vida. No podía entender cómo no había escuchado nada. No había manera. Y sin embargo, la presencia de aquel muchacho frente a él gritaba una verdad que ninguna excusa podía silenciar. Gabriel, dijo el niño. Mi nombre es Gabriel. Tomás tardó un poco en reaccionar. Repitió el nombre como si fuera una palabra extranjera. Y allí, en medio del parque, entre la gente corriendo a sus anchas, todo se detuvo. El silencio que se formó entre los dos era más fuerte que cualquier grito. Tomás apoyó los codos sobre las rodillas, sujetándose la cabeza, tratando de encontrar alguna lógica. Pero no había lógica. Había culpa, había dolor, y había un niño mirándolo como si hubiera estado esperando una respuesta durante mucho tiempo. Lo siento, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Gabriel simplemente asintió, como si ya hubiera esperado esa justificación. Mi madre dijo que eras alguien importante, que te fuiste por una razón más importante, pero que no eras malo. Dijo que, tal vez, simplemente estabas perdido. Eso aplastó el poco aire que Tomás aún tenía en el pecho. Ella creyó en ti hasta el final. Tomás cerró los ojos, luchando contra la vergüenza de alguien que fracasó sin siquiera saberlo. Y quizá por eso,
En ese momento, no pudo levantarse e irse. Se quedó, porque, de alguna manera, ese chico tenía razón. Se había perdido. Y ahora, tal vez, era el momento de encontrarnos. Tomás estaba sentado allí, con el cuerpo encorvado y la cara entre las manos, como si el mundo se hubiera derrumbado sin hacer ruido. Me resultó difícil procesar todo lo que acababa de escuchar. Él, que pasaba sus días rodeado de contratos, reuniones y decisiones que movían millones, ahora se enfrentaba a una verdad que ninguna cantidad de dinero del mundo podía arreglar. Tenía un hijo, y yo nunca me enteré de ello. Cuando levantó la mirada, vio que Gabriel todavía estaba allí, sus piernas balanceándose lentamente en el banco y sus ojos alerta. ¿Tienes dónde dormir?, Tomás preguntó con voz ronca. En un refugio, cerca de la estación de Palermo, respondió el chico encogiéndose de hombros. Son buenos conmigo, pero es ruidoso y a veces no hay agua. Caliente. Tomás tragó saliva secamente. La idea de que su propio hijo se duchara con agua fría mientras él elegía entre bañeras de mármol italiano o jacuzzis digitales fue un puñetazo en el estómago. Gabriel continuó, con esa manera serena que solo los niños con mucha experiencia pueden tener. Dijo que Emma se enfermó, lo cual intentó ocultar por un tiempo, pero luego empezó a extrañar la costura que hacía en casa. Dijo que se sentaría junto a la ventana, mirando el cielo, como si estuviera esperando que apareciera algo o alguien. Dijo que eras el amor de su vida, aunque ya no estuvieras, y que si te volvía a ver, no te culparía, simplemente te agradecería que me dejaras. Tomás cerró los ojos con fuerza. Cada palabra era como una aguja. Sentí que mi piel ardía. ¿Por qué no vino a verme? ¿Por qué no me dijo nada? La pregunta salió en voz baja, más para él mismo que para el chico. Gabriel dio una media sonrisa triste. Dijo que el mundo de los ricos es difícil de alcanzar y que si no lo sabías, no era porque fueras malo, era porque el mundo te había separado demasiado. Tomás permaneció inmóvil unos instantes. El parque circundante parecía no existir ya. Todo lo que podía oír era la respiración del niño y sus propios pensamientos latiendo como martillos dentro de su cabeza. ¿Y después de que ella murió?, preguntó, intentando mantener el control. Los vecinos llamaron a los servicios sociales. Me quedé con ellos unos días y luego fui al albergue. Querían llevarme a otro lugar más lejos, pero les pedí que me quedaran aquí. Quería seguir viniendo al parque. Me dijeron que te gustaba venir. Tomás se pasó la mano por la cara, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación. Sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar al niño allí y regresar a la comodidad de su mundo. Cogió su móvil y llamó a su asistente. Patricia, necesito un abogado ahora. Quiero saber qué debo hacer para solicitar la custodia de un niño. Al otro lado de la línea, la mujer permaneció en 1900. Silencio durante unos segundos. Tomás, ¿está todo bien?, respiró profundamente antes de responder. Es mi hijo, Patricia, y esta vez no le fallaré. Gabriel lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. No parecía exactamente feliz, pero había un brillo diferente en sus ojos, como si una ventana se hubiera abierto después de estar cerrada durante mucho tiempo. Tomás extendió su mano. ¿Quieres algo de comer? El niño vaciló y luego asintió lentamente. Caminaron hasta un snack bar cerca del parque. Se sentaron en un rincón discreto. Gabriel pidió un sándwich de jamón y queso, nada más, pero comía con un hambre que dolía ver. ¿Cuánto tiempo hace que no almuerzas como es debido?, preguntó Tomás, intentando no sonar como alguien que quería invadir. 2 días, pero el refugio tiene refrigerios por la noche. A veces. El hombre de negocios asintió en silencio. Pensó en todas las veces que había dejado echar a perder comida cara en casa porque no quería cocinar, y eso pesó más que cualquier informe que hubiera tenido en sus manos. Miró a su hijo realmente por primera vez, no como una responsabilidad,
pero como alguien a quien quería y necesitaba cuidar. En aquel sencillo restaurante, rodeado del ruido de los cubiertos y de las conversaciones ajenas, Tomás no podía dejar de mirar a Gabriel. El niño comía lentamente, pero con una concentración casi metódica, como si no quisiera desperdiciar nada. A veces levantaba la vista y se encontraba con la mirada de su padre, pero rápidamente apartaba la mirada sin saber cómo manejar toda esa atención. ¿Te gusta vivir en ese refugio?, Tomás preguntó, intentando sonar natural. Gabriel se encogió de hombros. Es mejor que dormir en la calle, pero no es mi hogar. La respuesta, cruda y directa, fue más impactante que cualquier argumento legal. Tomás apoyó los codos en la mesa y miró a su hijo. ¿Quieres venir conmigo? No solo hoy, sino quedarte, ser parte de mi vida. Gabriel mordió el pan con más fuerza y tardó un rato en responder. Depende. ¿Vas a desaparecer después? La sentencia desmanteló a Tomás. Allí, en esa pregunta, estaba toda la inseguridad de una infancia marcada por promesas incumplidas, aunque él no tuviera la culpa. No, ya estoy aquí, y me quedaré. Cuando salieron del restaurante, el sol ya empezaba a abrirse paso entre las nubes. Caminaron uno al lado del otro, sin prisa, como dos desconocidos intentando aprender a caminar juntos. Tomás sostenía la pequeña mochila de Gabriel, que era más ligera de lo que debería. Dentro solo había un cambio de ropa, una foto de su madre y un viejo cuaderno con dibujos a lápiz. Gabriel, tímidamente, les mostró algunos mientras explicaba. Estas somos mamá y yo. Ese día hicimos panqueques. Se le quemaron, pero me los comí de todas formas. Tomás sonrió levemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. ¿Le gustaba dibujar? Me gustó, pero dije que era mejor. El niño se rió por primera vez. Una risa pequeña, pero genuina. Tomás, sin saber muy bien qué hacer, simplemente respondió, tenía razón. Y por un momento, el silencio entre ambos no fue incómodo, fue acogedor. Cuando llegaron a la entrada del refugio, Tomás se detuvo. El lugar era discreto, con una fachada vieja y pintura descascarada. Una placa metálica decía Hogar San Lorenzo. El asistente lo saludó con una mirada cansada pero amable. Gabriel, regresaste temprano hoy, comentó, antes de notar al hombre que estaba a su lado. Tomás se presentó, explicó quién era y pidió hablar con la trabajadora social a cargo. La mujer pareció sorprendida, pero lo condujo a una pequeña habitación. Allí, entre carpetas y estantes con juguetes usados, se sentó frente a una señora llamada Marta. Quiero pedir la custodia de Gabriel. Soy su padre, tengo pruebas. Marta levantó las cejas. Señor Ferreira, con todo respeto, usted nunca tuvo contacto con este niño. Nunca lo apoyó, nunca lo visitó. Esto no tiene solución. Tomás asintió, como si supiera el peso del asunto. No sabía que existía, pero ahora sí. Y no me voy a ir de aquí fingiendo que nada ha cambiado. Había allí una firmeza que él ni siquiera sabía que tenía. Marta pidió un tiempo para revisar la documentación. Tomás salió de la habitación con las manos sudorosas, pero con el corazón latiendo de otro modo. Sabía que a partir de ese día todo cambiaría. Quizás no sería fácil. Probablemente sería burocrático, consumiría mucho tiempo y estaría lleno de obstáculos. Pero él ya había tomado su decisión, no por culpa, pero porque quería. Cuando encontró nuevamente a Gabriel en el patio, el niño estaba jugando con un camión de plástico roto. Se detuvo cuando lo vio. ¿Te dejarán llevarme? Tomás se agachó frente a él y lo miró a los ojos. Quizás no hoy, pero volveré y lucharé por ti, Gabriel, te lo prometo. El niño se quedó en silencio unos segundos y luego le tendió la camioneta a Tomás. Entonces, agárrame hasta entonces. Así sabré que volverás. Tomás recogió el juguete con cuidado, como si fuera de cristal. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el pecho lleno. En los días siguientes, Tomás no paró. Canceló viajes,
pospuso reuniones, entregó la mayoría de las decisiones al equipo ejecutivo de la empresa y se sumergió de cabeza en el papeleo necesario para el proceso de custodia. Contrató a un abogado de familia, buscó registros antiguos que probaran su relación con Emma, ordenó pruebas de ADN, todo con prisa, pero también con cuidado. Y en medio de todo este movimiento, también encontró tiempo para Gabriel. Ella comenzó a visitarlo con frecuencia, llevándole siempre algo simbólico: un libro para colorear, una caja de lápices, un pan con queso caliente. Pequeños gestos que, poco a poco, derribaron el muro de la desconfianza. ¿Sabes cocinar?, Gabriel preguntó durante uno de estos encuentros, mientras dibujaban juntos en una hoja de papel doblada. Thomas se rió. Depende. ¿Cuentan los fideos ramen? Gabriel hizo una mueca. Tendrás que aprender si quieres soportarme. Era la primera vez que Tomás escuchaba al niño tocar así, y eso calentó algo dentro de él. Cuando por fin consiguió permiso provisional para pasar los fines de semana con el niño, Tomás se dio cuenta de que criar a un hijo era mucho más que simplemente quererlo. Era hora de actuar. El primer sábado fue caótico. Se despertaron tarde porque nadie se acordó de poner el despertador. El desayuno se convirtió en un desastre. Leche derramada, pan quemado y Gabriel quejándose de que esto no es una tortilla, es una esponja para lavar platos. Tomás intentó no reír. Estaba exhausto y fuera de su zona de confort, pero todo parecía valer la pena. Más tarde fueron juntos al supermercado. Gabriel estaba entusiasmado con el carrito, pero con cada artículo que elegía, preguntaba el precio. ¿De verdad podemos tomar este yogur? Tomás asintió, tratando de no demostrar lo mucho que aquello le conmovía. Tú puedes, y puedes elegir el sabor que quieras. Hoy tú mandas. Gabriel tardó un tiempo en creerlo, y cuando eligieron un chocolate que nunca había probado antes, dijo en voz baja: «Mamá siempre decía que un día tendríamos estas cosas». Por la noche se sentaron a ver una película. Tomás preparó palomitas de maíz de la manera más torpe posible. «Está un poco salado», se quejó Gabriel con la boca llena. «¿Quieres hacerlo?», Tomás replicó fingiendo indignación. «No, solo te lo advierto». Y luego se rieron. Ellos realmente se rieron. Por primera vez se rieron juntos como padre e hijo. Cuando terminó la película, Tomás fue a arreglar el sofá cama improvisado en la oficina, pero Gabriel apareció en la puerta, ya en pijama. «¿Puedes quedarte conmigo hasta que me duerma?». Tomás no lo dudó. Se acostó al lado del niño, en silencio. El niño se giró hacia un lado y dijo suavemente: «La cama es mejor con 2 personas». Tomás no respondió. Él simplemente colocó la manta sobre ambos y se quedó allí, escuchando la respiración de su hijo. En ese momento no importaban ni contratos, ni informes, ni asuntos pendientes. Todo lo que necesitaba estaba en esa cama, en esa presencia. El domingo empezó más ligero. Fueron juntos al parque, el mismo donde se conocieron, y Gabriel tomó el camión de juguete de regreso. «Quiero jugar con él, pero solo por un ratito. Luego podrás guardarlo para mí». Tomás entendió el significado detrás de esa frase. Era más que un juguete, era un símbolo de confianza. En el parque encontraron un pequeño café con una fachada colorida y un dulce aroma que se escapaba por las ventanas. «¿Podemos entrar ahí, papi?», Gabriel preguntó, usando ese término con naturalidad por primera vez. Tomás casi se emocionó. «Por supuesto que podemos». Y fue allí donde conocieron a Emilia, una pastelera de voz suave y sonrisa fácil, que los recibió como si fueran viejos clientes. «Hola, bienvenidos. ¿Qué pasa hoy?». Gabriel miró el mostrador con los ojos muy abiertos. «¿Tienes alguna galleta mágica?», preguntó curioso. Emilia se rió. «Sí, pero solo funciona con buena o gente». «¿Y tú?». Gabriel asintió con convicción. «Soy». Tomás observaba en silencio, sintiendo que
Por primera vez, el mundo tenía sentido. Emilia llevaba más de 5 años trabajando en esa cafetería. Conocía a casi todos los clientes por su nombre, sabía quién pedía una medialuna sin azúcar y quién necesitaba un poco más de conversación que un café. Pero cuando vio entrar a Gabriel con aquel camioncito en la mano y los ojos bien abiertos frente a los dulces expuestos, se dio cuenta de que aquel niño era diferente, y el hombre que estaba a su lado, a pesar de su costoso traje y su postura contenida, parecía más perdido de lo que quería mostrar. ¿Quieres sentarte junto a la ventana?, sugirió, señalando una pequeña mesa con vista al parque. Gabriel corrió. Tomás le agradeció con un tímido gesto. Se sentaron y Emilia trajo 2 vasos de leche con chocolate caliente y un plato con 4 galletas recién horneadas. Son mágicos, pero hay un secreto. Solo funcionan si cierras los ojos y pides un deseo antes de dar el primer bocado. Gabriel siguió las instrucciones al pie de la letra. Se quedó allí, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas como si guardara un tesoro. Tomás sonrió discretamente. Por primera vez en mucho tiempo, vio esperanza en el rostro de su hijo. La semana siguiente regresaron, y el otro también. Emilia empezó a preparar el combo de Gabriel sin siquiera pedirle permiso. Le creó un apodo cariñoso, Chefcito, y decía que tenía un paladar refinado, porque siempre elegía la mejor galleta. Tomás, poco a poco, se fue sintiendo más a gusto en ese lugar. Era diferente del mundo que yo conocía. No había formalidad, ni prisas, ni máscaras. Hablé con Emilia de gentilezas, pero también de dudas reales. Un día, mientras Gabriel jugaba con un barquito de papel en la acera, comentó: «No sé si lo estoy haciendo bien». Emilia no se rió ni intentó minimizarlo. Él simplemente respondió con calma: «Nadie lo sabe, pero cuando realmente queremos, aprendemos». Y él se da cuenta. Fue una de esas frases sencillas que quedan grabadas en la memoria. Tomás llevó eso consigo durante el resto del día, como alguien que guarda algo valioso en su bolsillo. Una tarde, Gabriel dijo una de esas perlas de sabiduría que solo los niños pueden decir con naturalidad: «Deberías invitar a Emilia a cenar. Te vuelves más guay después de hablar con ella». Tomás se rió sorprendido. «¿Y aún así? Ajá, incluso te olvidas del teléfono». Fue allí donde se dio cuenta de que, en realidad, los horarios con Emilia eran diferentes. Dejó su celular sobre la mesa, me miró a los ojos y me prestó atención. Con ella no hacía falta ser Tomás Ferreira en las portadas de revistas. Podría ser simplemente un hombre intentando empezar de nuevo. Un día, después de que Gabriel se quedara dormido en el asiento trasero del auto, Tomás le envió un breve mensaje. «Si alguna vez quieres cenar con nosotros, Gabriel ya lo aprobó». La respuesta llegó con un emoji sonriente y la frase: «Acepto, pero solo si promete comer verduras». Al día siguiente, Emilia apareció en la casa de Tomás con una olla de arroz de colores y un vaso de jugo de uva casero. Gabriel hizo una mueca al ver las verduras, pero se las comió todas. Poco a poco, el fin de semana empezó a oler a pan horneado y a sonido de risas en la cocina. Emilia trajo recetas, Gabriel se hizo ayudante de pastelero y Tomás lavó los platos, cocinó mal el arroz y trató de cortar cebolla sin llorar. La convivencia, aunque llena de contratiempos, fue buena para todos. No era un cuento de hadas. Había suciedad en el suelo, sartenes quemadas y momentos de silencio en los que nadie sabía qué decir. Pero había verdad. Una noche, después de lavar el cabello de Gabriel y secarlo cuidadosamente, Tomás intentó hacerle una trenza lateral. Estaba torcido. Gabriel se miró al espejo, levantó una ceja y dijo: «Al menos lo intentaste, papá». Y fue en esa frase, dicha de forma sencilla, que Tomás comprendió. Estaba aprendiendo. No porque lo supiera todo, sino porque estaba allí,
intentándolo de verdad todos los días. Fue durante una reunión con el abogado que apareció por primera vez la palabra internado. Tomás preguntó sobre alternativas educativas para Gabriel. Quería saber cómo equilibrar su rutina como empresario con la responsabilidad de la paternidad. Algunos padres optan por escuelas a tiempo parcial o internados educativos, sugirió el abogado. Tomás lo anotó en su cuaderno y no pensó más en ello. Pero esa noche, mientras hablaba con Emilia en la cocina, mencionó la idea distraídamente. Hay un colegio excelente en Pilar, tiene internado parcial. Quizá le vendría bien a Gabriel tener una rutina, amigos, disciplina. Emilia dejó de remover la masa. ¿Quieres enviarlo a un internado? La pregunta salió seca y dura. Tomás se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. No es eso. Solo comenté, no decidí nada. Pero la tensión ya estaba en el aire. Emilia dejó la cuchara, se limpió las manos y dijo sin alzar la voz, pero con firmeza: no entiendes nada. Él no necesita un buen lugar, te necesita a ti. En los días siguientes, Emilia se distanció. Gabriel se dio cuenta inmediatamente. ¿Ya no viene? Tomás intentó aliviar la situación. Debe estar ocupada, pero el muchacho no era tonto. Se volvió más tranquilo y menos emocionado. Un día, durante el desayuno, miró su plato y dijo: ¿quieres que vaya a ese lugar también? A Tomás casi se le cae la taza. ¿Qué? El internado. ¿Es porque estorbo? La pregunta fue como un cuchillo. Intentó reaccionar. Gabriel, no. Solo pensé en maneras de darte lo mejor. Pero me equivoqué. Y mucho. Nunca debí haber considerado alejarte. El niño no respondió. Se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación. Fue entonces cuando Tomás comprendió que el amor no siempre es suficiente. Es necesario demostrarlo, con constancia y con presencia. Pasó toda la mañana sentado en el sofá, mirando el camión de juguete que había prometido guardar. Sentí como si hubiera roto algo que me había llevado meses construir. Esa misma tarde fue a la cafetería. Emilia estaba en el mostrador reordenando frascos de cristal. Cuando lo vio, suspiró profundamente. Tomás, si quieres disculparte conmigo, está bien, pero no lo hagas como si tuvieras que salvar algo. No se trata de mí. Se acercó, se quitó la chaqueta y sacó una silla. Dije una estupidez. Lo dije como alguien que aún está aprendiendo a ser padre. Y tú me enseñaste lo que significa estar realmente en la vida de alguien. Pensé que necesitaba resolverlo todo con estructura, con un plan. Pero Gabriel solo quería saber si estaría allí cuando despertara. Y casi lo descarto. Emilia no habló inmediatamente. Tomó una taza, sirvió café y la empujó hacia él. ¿Ya le has contado esto? Tomás meneó la cabeza. Pues vete, porque no tiene sentido que me digas qué debes decirle. Ese mismo día, por la noche, Tomás fue a la habitación de Gabriel. El niño estaba acurrucado, sosteniendo el cuaderno de dibujo en su regazo. Tomás se sentó a su lado, en silencio, hasta que su hijo habló. Si quieres, puedo volver al refugio. Sé cómo volver. Tomás sintió que el suelo desaparecía. Cogió con cuidado el cuaderno y lo cerró, dejándolo a un lado. No vuelvas a decir eso. No vas a volver a ningún lado. Esta es tu casa. Y yo soy tu padre. Y la cagué, sí, pero no es porque no seas suficiente. Es porque a veces siento que tengo que resolverlo todo como si fuera un problema del trabajo. Pero tú no eres un problema. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gabriel no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomás lo atrajo hacia sí y lo abrazó fuertemente. Se quedaron así durante largos minutos. Y allí, en ese silencio hermético, la confianza empezó a reconstruirse. A la mañana siguiente, Tomás se despertó antes del despertador. Preparó el café con más cuidado, dejó el pan de molde y la leche caliente esperando. Cuando Gabriel apareció en la cocina, todavía con los ojos hinchados por el sueño, encontró todo listo. ¿Hiciste esto?
Preguntó con sospecha. Sí, y no creo que se quemara el pan esta vez. Gabriel se sentó y comenzó a comer en silencio. En medio de la comida, levantó la mirada. «Te quedas, ¿verdad?» Tomás dejó su taza y lo miró directamente. «Sí, no importa lo difícil que sea, aunque vuelva a equivocarme. Estoy aquí para aprender de ti». El niño asintió en señal de acuerdo. «Entonces yo también me quedaré. Pero tienes que prometerme que no volverás a hablar del internado». Tomás sonrió. «Lo prometo, pero tendrás que prometerme que me enseñarás a hacer una tortilla de verdad». Gabriel pensó 2 segundos y respondió: «Trato hecho, pero si te equivocas, tendrás que lavar los platos tú mismo». Ese simple intercambio marcó el inicio de una nueva rutina. Tomás comenzó a recoger a Gabriel del colegio público donde lo había inscrito provisionalmente, a pesar de todas las miradas curiosas de padres y personal. Se esforzó por conocer a los profesores y participar en las reuniones, incluso si tenía que abandonar temprano las citas importantes. Por las noches cogieron la costumbre de cocinar juntos, Gabriel lavando las verduras y Tomás intentando no equivocarse con la medida de la sal. Y los domingos volvían a la cafetería. Emilia todavía estaba allí, pero la atmósfera era diferente, más comedido. Hasta que un domingo, al ver a Tomás ayudando a Gabriel con sus tareas en la mesa del rincón, se acercó con 2 vasos de jugo y una pregunta. ¿Aún aceptan invitados a cenar el martes? Gabriel fue el primero en reaccionar. Sí, solo si traes ese arroz con zanahoria. Emilia sonrió. Hecho. El acercamiento no se produjo con declaraciones, sino con consistencia. Emilia empezó a venir nuevamente a la casa. Ayudaba a Gabriel con las recetas. A veces pasaba 1 o 2 horas hablando con Tomás en el balcón, mientras el niño veía dibujos animados. Un día, Gabriel hizo un nuevo dibujo. Una familia de 3 personas sosteniendo globos. En la esquina inferior escribió: Emilia, papá y yo. Cuando Tomás vio eso, sintió un nudo en la garganta. Se lo mostró discretamente a Emilia esa misma noche. Ella miró el papel durante varios segundos y dijo: «Él ve lo que nosotros todavía estamos aprendiendo a ver». Tomás simplemente respondió: «Y tal vez tenga razón». En ese momento supieron que no necesitaban etiquetar nada. Estaban construyendo algo, a su manera, en su tiempo. Unos meses después, el proceso de adopción fue aprobado. Tomás llevó a 1900 Gabriela a los tribunales con traje y corbata, ambos nerviosos, pero con sonrisas contenidas. Emilia también fue, sosteniendo un pequeño sobre donde había un dibujo que Gabriel hizo para entregarle al juez. La audiencia fue breve, pero intensa. Cuando el juez le preguntó a Gabriel si de verdad quería ser adoptado, el niño respondió sin dudar: «Sí, quiero, porque ahora tengo un hogar, tengo una familia, y porque mi papá aprendió a hacer tortilla». La sala estalló en risas leves. El juez firmó los papeles y felicitó a Tomás. Cuando se fueron, Gabriel saltó al regazo de su padre y dijo: «Gracias, papá». Tomás se aferró fuerte, sin decir nada. A veces, demasiadas palabras solo obstaculizan lo que ya está claro en el corazón. El tiempo pasó rápidamente después de la adopción. Era como si cada día que antes parecía pesar mucho sobre los hombros de Tomás, ahora hubiera encontrado un nuevo ritmo. Las mañanas eran más ruidosas, llenas de pasos apresurados y quejas por loncheras olvidadas. Las noches eran más largas, con tareas escolares, discusiones durante la cena y peleas amistosas por el control remoto. Y en medio de todo estaba Emilia. Ella no vivía con ellos, pero estaba lo suficientemente presente para ser parte de todo. Poco a poco se convirtió en una rutina. Llegaba los jueves con pan casero, se quedaba despierta los viernes hasta tarde, viendo una película con los dos, y los sábados le enseñaba a Gabriel a hacer empanadas. Tomás observó todo esto y sintió un deseo creciente de dar un paso más, pero no sabía cómo.
Hasta que un día, en una tarde normal, mientras Gabriel lavaba sus pinceles en el patio trasero, se armó de valor. Estaban en la cocina. Emilia cortaba calabacines con precisión casi profesional, y Tomás la observaba en silencio. Al notar su mirada bromeó: ¿Quieres aprender o solo vas a admirarme? Él sonrió. He estado aprendiendo de ti desde el primer día. Emilia se detuvo por un segundo. ¿Eso fue una frase para ligar? Tomás se acercó, abrió el cajón y sacó una cajita sencilla, sin aros ni clichés. Dentro había una nota manuscrita. No se trata de las empanadas, se trata de ti. ¿Te casarías conmigo? Ella lo leyó en silencio y luego lo miró, sin saber si reír o llorar. Sabes que no soy muy bueno con los protocolos. Tomás le tomó la mano. Yo tampoco, pero podemos inventar el nuestro. Y allí, sin aplausos, sin testigos, Emilia dijo que sí. Entonces fue Gabriel quien intervino en la conversación y gritó: ¿Nos casamos? ¿Puedo llevar el anillo? Los tres rieron juntos, abrazándose en medio de la cocina llena de harina. La boda fue sencilla, en un jardín cedido por una amiga de Emilia, en el barrio San Isidro. Tomás lució un traje que eligió Gabriel. Con este pareces un papá genial. Y Emilia lució un vestido con detalles bordados por su propia madre. Gabriel era el paje, sí, y también el maestro de ceremonias improvisado. Antes de la ceremonia, tomó el micrófono y dijo: Si alguien tiene algo en contra de esta boda, que se lo guarde para sí, porque nunca he visto a mi padre tan feliz, y solo se pone así cuando ella está presente. Le aplaudieron, por supuesto. Durante los votos, Tomás miró a Gabriel antes de hablar. Creía que era un hombre completo, hasta que un chico me jaló de la manga y me hizo ver todo lo que me faltaba. Hoy, con ustedes dos, no solo soy padre, soy familia. Emilia, con la voz entrecortada, añadió: El amor no es lo que dicen que merecemos, es lo que construimos, y contigo construí mi hogar. Pasó un poco más el tiempo. Gabriel creció, se dejó crecer el pelo, empezó a disfrutar escribiendo cómics y empezó a decir que quería ser profesor o cocinero, según el día. Pero ella nunca dejó de pedir las galletas mágicas de Emilia y de abrazar a Tomás cada vez que regresaba del colegio. Una tarde, con la fresca brisa otoñal ya invadiendo la ciudad, los tres fueron al cementerio donde estaba enterrada Emma. Gabriel sostenía una flor en sus manos. Permanecieron en silencio durante unos minutos ante la lápida. Luego se arrodilló, colocó la flor sobre la piedra y dijo: A veces siento que me falta algo, pero cuando las miro, me siento completo. Tomás puso su mano sobre el hombro de su hijo. Emilia se agachó al otro lado. Ella estaría orgullosa de ti, Gabriel, dijo. Y él respondió: Lo sé, porque ahora soy todo lo que ella soñó, y tú eres todo lo que yo soñé. Al regresar del cementerio, nadie quería volver directamente a casa. Tomás conducía en silencio, con la ventanilla entreabierta, dejando entrar el viento frío de la tarde. En el asiento trasero, Gabriel veía pasar la ciudad a través de la ventanilla, con los ojos rojos, pero tranquilos. Emilia le tomó la mano, y de vez en cuando pasaba los dedos por su cabello, como si quisiera asegurarse de que el chico seguía allí, firme. ¿Nos detenemos en el parque?, Gabriel sugirió, casi en un susurro. Tomás asintió. No necesitaron más explicaciones. Cuando estacionaron cerca de la entrada del Parque 3 de Febrero, el mismo lugar donde todo comenzó, salieron lentamente, como si regresaran a un lugar sagrado. El sol se escondía detrás de los árboles y el aire tenía ese olor a hojas secas y tierra húmeda. Gabriel caminó hasta el mismo banco donde encontró a Tomás meses atrás. Se sentó en el mismo rincón y miró a su padre. ¿Recuerdas esto?, él preguntó. Lo recuerdo como si fuera ahora, respondió Tomás con la voz quebrada. Se sentaron juntos, los tres. No había prisa. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado, solo para poder encajar ese recuerdo.
Pensé que te ibas, dijo Gabriel rompiendo el silencio. Yo también lo pensé, respondió Tomás. Pensé que no sabría qué hacer, que lo arruinaría todo, que no sería capaz de hacerlo. Emilia lo miró con ternura. ¿Y lo diste? Tomás sonrió de lado. A veces todavía cometo errores, pero no me voy. Y esa es la única certeza que necesito. Gabriel bajó la cabeza por un momento, luego extendió la mano y atrajo a su padre hacia sí en un fuerte abrazo. Gracias por no rendirte conmigo. Tomás abrazó al niño fuertemente contra su pecho. Me diste una segunda oportunidad que ni siquiera sabía que necesitaba. Gracias por elegirme también. Se quedaron allí mucho tiempo. La gente pasaba corriendo. Las parejas paseaban a sus perros. Los niños jugaban a las escondidas. Pero para ellos, todo estaba en silencio. Un buen silencio. Un silencio de pertenencia. Emilia sacó un pequeño paquete de papel encerado de su bolsillo. Pensé que podría ser simbólico. Traje. Galletas mágicas. Gabriel sonrió ampliamente. Nunca se olvida. ¿Cómo puedo olvidarlo? Ella dijo. Fue con estas galletas que todo empezó. Allí comieron juntos, riendo, hablando en voz baja, recordando los tropiezos, los errores y también las victorias. Cuando terminó el último bocado, Gabriel cerró los ojos. ¿Pediste un deseo?, preguntó Tomás. No, esta vez solo di las gracias. Y fue en ese momento cuando Tomás tuvo una certeza. Aquella familia que nació de lo improbable estaba hecha, sobre todo, de elecciones, y habían decidido quedarse. Antes de irse, Gabriel regresó al banquillo una última vez. Sacó de su bolsillo el camión de juguete que le había pedido a Tomás que guardara. Creo que ahora puede estar contigo de nuevo, dijo. Tomás cogió el juguete con cuidado como la primera vez y lo miró unos segundos. ¿Quieres que lo guarde? Gabriel meneó la cabeza. No, ahora tú también puedes jugar. Y sonrió. Tomás cerró los ojos por un segundo, tratando de contener su emoción. No tienes idea de lo que eso significa. Sí, lo hago, respondió Gabriel. Lo sé porque también te mantuve a ti. Cuando regresaron a casa ya era de noche. La ciudad seguía su ritmo habitual. Bocinas, luces, gente corriendo de un lado a otro. Pero dentro del coche, el mundo era diferente. Tomás conducía con una calma poco común, como si hubiera dejado un peso atrás. Emilia, en el asiento junto a él, observaba a Gabriel a través del espejo retrovisor. El niño se había quedado dormido, con la cara pegada al cristal y los labios entreabiertos, sosteniendo todavía la bolsa vacía donde habían estado las galletas mágicas. Tomás esbozó una sonrisa contenida. No sabía lo que era el amor, dijo en voz baja. Esta mezcla de miedo y coraje, cansancio y paz, todo al mismo tiempo. Emilia lo miró con cariño. Aprendiste haciendo, y aprendiste rápido, respondió sin apartar la vista del camino. Él me enseñó, solo tuve que escuchar. Y allí, entre una curva y otra, comprendieron que habían cruzado el punto de no retorno. La vida como era antes ya no existía. En los meses siguientes, lo que antes era una duda se convirtió en rutina. Lo que una vez fue silencio se convirtió en una conversación durante la cena. Gabriel creció con facilidad. Tomás aprendió a bajar el ritmo, a cambiar las reuniones por los ensayos escolares, a valorar más los dibujos pegados en la nevera que los informes de actuaciones. Emilia, a su vez, encontró en el espacio algo más que un apoyo. Se convirtió en un pilar. Los tres aprendieron a ser una familia, no porque los obligaron, sino porque eligieron serlo cada día. A veces discutían, a veces se quedaban en silencio durante horas, pero siempre volvían el uno al otro, y esa fue la mayor certeza que construyeron juntos. Somos como una receta, dijo Gabriel. Cada uno es un ingrediente. Si falta uno, no funciona. Tomás siempre respondía, y tú eres el ingrediente que falta. Un domingo, casi un año después de aquel encuentro en el parque, Tomás miró
por la ventana y vio a Gabriel leyendo un libro tumbado en el césped. Emilia regaba las plantas, llevaba un delantal sucio y el cabello recogido al azar. Se apoyó contra la puerta y se quedó allí, simplemente observando. Pensó en Emma. Ese día, él deseó que dondequiera que ella estuviera pudiera ver eso, que viera a su hijo fuerte, risueño, confiado, que vería que él, Thomas, había regresado y que al final se quedó. Por la noche, antes de dormir, se sentó en la cama con Gabriel y le dijo: ¿sabías que nunca más volví a pasar por ese parque sin recordar el día que me detuviste? Gabriel se rió. Solo quería mostrar la foto. No me esperaba todo esto. Tomás abrazó a su hijo. Yo tampoco, pero me alegro de que haya sucedido. Y así terminó. No con un gran giro, no con fuegos artificiales, pero con la tranquilidad de quien ha vuelto a empezar, con el buen silencio de quien está exactamente donde debe estar, con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser perfecto. Solo necesitas estar presente. Y Thomas estaba presente. Gabriel floreció. Emilia se quedó. La vida, finalmente, encontró su eje. Y todo empezó con una simple pregunta, hecha por un niño con una mochila a la espalda en un banco del parque. ¿Por qué no visitas nunca la tumba de mi madre? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.